Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo a reparar sectores defectuosos del disco duro. ¿Ya? Cómo ustedes pueden, a través de software, cómo se puede reparar este tipo de sectores. Entonces acá en el aula virtual, perdón, voy a compartir. Voy a compartir. Yo lo sé. Bien, entonces vamos a ver cómo ustedes, en qué caso ustedes pueden usar este software que te permite hacer la reparación de sectores dañados en el disco duro. Vamos a decir un sector aquí. Bien, vamos a ver cómo ustedes pueden reparar este tipo de problemas, sectores defectuosos en el disco duro. Bien, y acá les he puesto para que entienda que viene siendo un sector. Por ejemplo, acá tenemos un disco duro, ¿no? Y en este lado tenemos de manera lógica, se podría decir, para entrar en la explicación que es un sector. Ven estas divisiones, esas divisiones vienen a ser sectores. Ya un disco duro está compuesto así por sectores. Y en cada sector va acumulando cierta información. Cada vez que tú guardas archivos en tu PC, música, video, documentos, en fin, todos esos se van almacenando en sectores. Cuando tú borras archivos, vuelves a grabar, ¿no? Copias, pegas, en fin. Entonces, por el transcurrir del tiempo, ya como, un momento, ya, alguien entró al aula. Ya, por el tiempo, entonces estos sectores tienden a dañarse. Y al dañarse un sector, ¿cómo me doy cuenta de que un sector está dañado? Cuando yo busco una información y esa información está en un sector dañado, ese archivo va a demorar en cargar, ¿no? Va a hacer la carga lentamente, ¿no? Tienes un archivo de Word de repente y ves que ese archivo está abriendo lentamente, se demora demasiado en abrir, que no es común, entonces es una señal que esos sectores pueden estar dañados, ¿no? Puede ser. Entonces así eh, puedes detectar así que un sector está dañado. ¿Qué son sectores defectuosos? Dice, los sectores dañados son pequeñas partes de un datos en tu disco duro que no pueden ser leídos. Más que eso, son un gran potencial para causar daño real al disco, si se acumulan con el tiempo haciendo foco en el brazo de lectura. Entonces acá, como te dije, estos sectores, ¿no? Estos sectores por el tiempo tienden a dañarse. ¿Bien? Y cuando los datos no pueden ser leídos de este sector, por ejemplo, hay un bracito yo le digo brazo del disco, que cuando está buscando información en tu disco duro, ese brazo se mueve e intenta buscar la información por diferentes sectores, ¿no? Y cuando un sector ya está dañado por el tiempo, por el uso, entonces ahí ¿qué hace la aguja del disco? Empieza a buscar, ¿no? Hasta encontrarlo y tratar de abrirlo, ¿no? Trata de abrirlo hasta que lo pueda abrir, o en ciertos casos ya no va a poder abrir ciertos archivos. Entonces ahí se puede sospechar de que ese determinado sector se está dañando. Bien, entonces acá te he puesto, igual que la imagen anterior, estos sectores rojos que te he puesto acá. Entonces es una gráfica de cuando un sector se daña. Ya cuando un sector se daña, el software lo identifica así de este color, ¿ya? Del color rojo. Estos sectores de color verde están en buen estado, ¿sí? Hay un software que te permite identificar cómo van los sectores, si están dañados o si están bien o si están de color ámbar de repente, amarillo, ¿no? Que están gastados. Un momento. Entonces, esta es la presentación gráfica de ciertos sectores que están dañados, ¿no? Cuando es un error de software, generalmente es porque se pierde la forma de acceder al sector o se proporciona una dirección errónea, de forma que esta queda inutilizada, ¿no? Entonces es uno de los casos para poder usar este determinado software.
Ahora, pero también los sectores se dañan, ¿no? Porque puede ser que de repente tu disco duro le estás dando mantenimiento, se te resbala, se te cae, ¿no? Se te cae. Y al momento de ese disco hacer contacto con el piso, entonces ahí también se dañan los sectores, pero ahí sería un sector dañado a nivel físico. ¿Ya? Y cuando un sector se daña a nivel físico, entonces ya la recuperación de datos es, por no decir imposible, difícil, ¿no? Difícil que puedas recuperar datos en ese sector. Mientras si el daño es lógico, ¿no? Mientras el daño es lógico, sí se puede recuperar la información. ¿Ya? Hay software que te permite recuperar información de esos sectores. ¿Sí bien? Ahora, ¿qué software vamos a aprender a utilizar para detectar sectores de efectos en tu disco? Hay varios. ¿Ya? Hay varios discos. Está, por ejemplo, el Victoria, que uso normalmente, el HDD Regeneration, Crystal Lake, en fin, hay más software, sí, hay más software. Y lo bueno que es software libre, es gratis, no te pide que pagues una licencia o algo así. Entonces, si es gratis, que hay que utilizarlo, no hay que aprovechar su uso. Bien, entonces nosotros vamos a usar el Victoria, eso es el que yo uso. ¿Ya? Eso es el que yo uso. Alguna vez uso el HDD Regeneration para otras cosas, pero para poder arreglar sectores defectuosos a nivel lógico del disco es el que uso el Victoria. ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer los procedimientos en la PC. Ya voy a hacer los procedimientos, voy a minimizarlo. Y acá están en internet. Voy a usar la web. Voy a poner Victoria. También lo cuentas como Victoria HD, ¿no? Ya. Entonces ahí, es, como les digo, es gratis el software, no te permite pagar licencia. Y acá, bueno, acá está la última versión, ¿no? Ya vamos a ver acá. Porque hay software que este software acá vamos a descargar la versión Victoria 5.36. Voy a descargar ahora. Y este software ni siquiera se instala. Simplemente se ha descargado los ejecutables. ¿Ya? Mira, si hago clic acá y hago clic acá en Victoria, esto cierro, se va que en victoria.es, sí, espera un momento y ya salió, mira, ahí está. Como digo, ni siquiera se instala, solamente se ejecuta. Ya, esta es la versión 5.36. Acá dice HDD/HDD. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente lo que es este software se utilizaba para los discos duros, pero las nuevas versiones ya puedes usarlo para los discos sólidos, SSD. Entonces, este software lo puedes usar tranquilamente tanto como para cualquier tipo de discos duros, ¿sí? En esta versión, en versiones pasadas solamente se puede utilizar para HDD, para discos sólidos. Bien, entonces te voy a enseñar a usar cómo puedes aprender a sacar el máximo provecho a este software que te permite reparar sectores defectuosos del disco duro. Por ejemplo, que acá tengo, por ejemplo, Drive información, que me da información del disco. ¿Dónde lo veo eso? Esto lo veo acá, mira, veo. Mira, en mi caso yo tengo un disco de 1 tera. Acá está 1 tera, ¿ya? El tamaño del disco, y acá las particiones. Yo mi disco tera lo tengo partido en C y D. Si yo me voy acá a este equipo, mira, acá está mi disco C y mi disco D. Lógicamente yo veo dos, ¿verdad? Físicamente parece que hubiese dos discos, pero en sí es un solo disco que lo he partido. Lo he partido lógicamente para que haga la simulación de dos discos. Y acá en este software acá me detecta un solo disco, claro, es un solo disco, ¿no? De 1 tera, y acá están las particiones C y D. ¿Ya? Si tú colocas de repente una memoria USB, yo voy a colocar un USB para que vean, ¿ya? Voy a colocar un USB en mi equipo. Voy a esperar que lo reconozca. Miren, acá automáticamente este software ha reconocido lo que es la memoria USB. Mi memoria USB es de 8 GB, mira, ahí está. Remover Keystone dice, ¿no? Entonces tú también puedes usar este software para las memorias USB,
Si tienes un disco duro portable, también lo podrías conectar a tu PC y el software también lo va a reconocer, mira, ¿ves? Lo va a reconocer. Pero en mi caso yo voy a buscar si hay sectores defectuosos en mi disco duro. Entonces yo voy a seleccionar esta opción. ¿Está bien? Esta opción que está acá. Bien, bien, entonces, por ejemplo, en este software, lo que nosotros vamos a utilizar, bueno, en esta primera opción, acá no te olvides que va a identificar los discos duros que tenga tu PC. O memorias USB que has colocado, de repente, discos duros independientes, ¿ya? Esto puede variar, la cantidad que veas acá puede ser diferente, ¿ya? Yo voy a sacar mi USB, mira, si saco un USB, ahí, ¿ves? Desapareció, ¿no? Esta parte de acá. Bien, entonces en lo que es en Smart, ya en Smart por ejemplo, voy a hacer una extensión de mi disco duro, ¿ya? Entonces si yo clic en esta opción de Smart acá, y hay un botón que se llama Get Smart, mira, a ver, pasa una extensión de mi disco. Hago Get Smart, mira, hice clic acá, y ¿qué es lo que pasó? Hace una inspección rápida para saber si mi disco tiene sectores defectuosos. ¿Y cómo lo detecta este programa? Por ejemplo, donde dice acá Health, ¿ya? Estos puntos verdes significan que los sectores están bien, ¿ya? No hay problema con mis sectores en mi disco. Y sigo buscando por acá, mira, y tengo la suerte de que no encuentro sectores defectuosos. ¿Y cómo me doy cuenta que un sector esté defectuoso? Por acá voy a ver los puntos rojos. ¿Ya? Voy acá. Si yo veo puntos rojos acá, ¿ya? Una vez que haya pasado la inspección rápida, ¿ya? Si ves puntos rojos, entonces ahí sí, hay que reparar esos sectores dañados en el disco. Bueno, en mi caso no lo tengo, ¿no? Pero tengo estos puntos amarillos, que quiere decir que se están gastando, ¿no? ¿Que se puede reparar? Sí, ya se puede reparar. Bien, entonces lo que yo voy a hacer, bueno, pues mi disco tiene ya más de 10 años, creo, de haberlo comprado. Puedes ver estos puntos amarillos. Bien, entonces, no te olvides, en Drive Información vas a seleccionar el disco que tú quieres darle una inspección. En Smart, una inspección rápida. Está bien, una inspección rápida. Y acá luego me voy a Test Reparación. Y es acá donde vamos a concentrarnos. Ya, acá nos vamos a concentrar para ver cómo tú puedes utilizar este software. Esto es lo más importante del programa. Bien, entonces miren acá, tienes esta opción de escanear. Si yo hago clic acá, empieza el escaneo. Mira, hago clic acá, ¿qué es lo que hace el software? Mira, el software empieza a buscar sectores en mi disco duro, ¿no? que considere que yo tenga que reparar. ¿Está bien? Y acá mira, tengo estos colores. Si este software detecta en mi disco duro sectores, ¿no? Así lo representa este software, de color naranja, rojo y azul, ¿no? Rojo si si necesita reparación, y a veces si encuentra sectores de color azul, son sectores ya que están dañados, ¿no? Que difícilmente van a poder ser reparados, ¿no? Y por acá van a salir. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá, al momento de estar buscando este software, por acá si encuentra software dañados, ¿no? Entonces va a detectar los de color naranja o rojo, ya los dañados. Bueno, en este caso mis sectores todavía no encuentran otros colores, ¿está bien? Pero ahora miren acá por ejemplo está seleccionado esta sección que dice ignorar. ¿Qué está haciendo el software en este momento? En este momento solamente está buscando sectores que estén dañados en el disco duro. Solamente está buscando, más no lo está reparando. Voy a ponerle stop, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo uso este software para poder reparar sectores del disco duro, y si lo dejo acá, es lo mismo que nada, porque simplemente estoy buscando. Si yo quiero reparación, entonces acá hago clic en esta opción que dice remate. Es ahí donde recién, si encuentra sectores dañados, recién empieza a reparar este software. ¿Ya? Voy a poner scan. Ahora sí estoy usando el software correctamente. ¿Sí? Ahora sí. No te olvides esta opción siempre, no te olvides acá. Siempre tienes que buscar la opción que dice remate. ¿Ya? O remate. Bien, entonces es una de las formas de poder usar este software a nivel de reparación de sectores. Y por acá tengo un porcentaje, mira.
y está en 0.5%. Entonces, como mi disco es de 1 tera, ¿no? Esto va a demorar pues en hacer una inspección de todo el disco, ¿no? Acá va a sonar el porcentaje, mira, acá va a sonar el porcentaje. Bien, entonces, por ejemplo, acá tengo otro, de repente estás usando tu Victoria y tienes esta ventana. Es una forma de visualizar, visualizar la reparación de sectores dañados. Entonces acá según va avanzando, va buscando, ¿no? En tu disco los diferentes sectores que estén dañados. Es una forma de poder visualizar. Bien, por ejemplo acá siempre otras vías de marcar esta opción, ¿ya? Y acá por ejemplo voy a poner el stock, ¿ya? Y también hay otros sectores que debes tener bastante en cuenta, ¿ya? ¿Cuál es el otro sector acá? GURAI. Si tú pones GURAI acá, GURAI, y voy a poner escanear, ¿ya? Escanear, me va a salir un mensaje que me dice sus datos serán borrados, ¿no? Entonces, si tú acá usas esta opción de write y das clic en yes, ¿qué es lo que va a pasar? Yo doy clic en no. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, mira, cuando tú pones write, inclusive estos puntos se bloquean. Este write es como si tú vas a formatear, el equipo. Ya, como tú vas a formatear, o sea, vas a borrar toda la información que hay en el disco. Es un formateo que haces. Entonces tienes que tener bastante cuidado en estos aspectos. Simplemente cuando tú inicias el software, automáticamente viene marcado de red. ¿Ya? No actives esta opción salvo que quieras formatear tu disco, no salvo que quieras borrar toda la información. Es una forma de poder borrar el disco duro, formatear. Que luego vamos a ver cómo se puede formatear un disco, ¿está bien? Pero te digo estos alcances porque a veces por experimentar, ¿no? ¿Y qué será esto? Y escaneas, si no sabes, y te borra toda la información, ¿no? Y lo que vale es la información de la PC, ¿no? Las personas cuidan su información, lo que hay en su disco, bastante cuidado en esa parte. ¿Está bien? Y algo más que conocer en este software, por ejemplo acá en esta opción de refresh, si tú activas esta opción, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? Cuando tú activas la opción refresh, ¿qué es lo que hace? Este software, si detecta un sector que está dañado, ¿qué es lo que hace? Lo va a reparar, lo va a sobreescribir, lo va a reparar. Y esa información que está en ese sector, ¿ya? No se va a perder, ¿ya? No se va a perder. Va a tratar de recuperarlo y de salvar a un sector dañado, pero la información va a quedar ahí, ¿está bien? Y el Rimac es lo que hace es repararlo, ¿ya? Entonces, pues yo recomiendo usar esta opción de Rimac, ¿sí? Para que lo repare sin sobreescribir en el mismo archivo. Porque esta opción puede ser que de repente, por tratar de sobreescribir información, puede ser que la borre también. Puede ser. ¿Ya? Entonces acá es muy importante que esté en esta opción de arrimar. Y simplemente vas a escanear, ¿no? Vas a empezar a escanear y simplemente ahí esperas, ¿no? Vas a esperar ahí y esto va a demorar dependiendo el tamaño de tu disco duro. Ahora, puedes acá tú poner por ejemplo, vamos a poner que estás usando este software y de pronto vas a salir o de repente necesitas hacerlo otro día. ¿Puedes pararlo? Sí, mira, yo voy a pararlo. Mira, y acá se quedó en este sector, mira acá. Eso tú lo puedes copiar, mira, puedo control C y lo puedo copiar acá, control V chica. ¿Para qué? Para de repente quiero seguir con el escaneo más adelante y yo coloco el sector en que se quedó y escanear y empieza el escaneo desde ahí nuevamente. No es que empiece desde cero, ya, porque esto va a demorar, puede demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, en fin, esto va a depender del tamaño de tu disco, ¿no? Y de repente tienes cosas que hacer, de repente quieres darle un stock, ¿no? Puedes darle un stock y esto, ¿no? Copiarlo y luego el otro día que vas a seguir escaneando, pegarlo acá y nuevamente generar este stock, ¿no? Y de esa forma puedes reparar sectores de tu disco duro que estén dañados. Es básicamente lo que es
lo que hace este programa, reparar sectores en el disco duro. Cuando tú estés abriendo ciertos archivos, ¿ya? Cuando estés abriendo ciertos archivos y ves tú que ese archivo demora en abrir, específicamente ese archivo, ¿ah? Porque puedes abrir otros archivos de música, de video y ves que va a ser más rápido y ese archivo demora en abrir, entonces podrías sospechar, ¿no? Podrías sospechar que el sector donde se encuentra ese archivo puede estar dañado, ¿ya? Entonces ahí podrías usar este software, ¿ya? Este software Victoria, que te va a ayudar a solucionar el problema, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos que esperar que este software haga su trabajo, ¿no? Entonces esa es una forma de reparar sectores dañados del disco duro, ¿sí? De esa forma. Y básicamente esos son los botones que tienes que trabajar en el Victoria, ¿sí? No más. Acá recuerda que tienes la parte de la información de tus discos, ¿no? Acá puedes darle un vistazo rápido si hay sectores dañados. Bueno, en mi caso no hay sectores dañados, mira, no hay sectores dañados. ¿Ven? No hay. Un vistazo rápido hecho acá, no hay sectores dañados, ¿no? Y por acá lo que es, y si tú encuentras sectores dañados, puntos rojos, entonces ya sí o sí tienes que hacer la respectiva reparación, ¿sí? Es básicamente como funciona este software. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está ahí alguna consulta? Voy a poner esto. ¿Alguna pregunta, duda sobre este software? Bien, como les dije, hoy día voy a cortar la clase temprano. ¿Por qué? Porque si no hay dudas, preguntas, hay problema del agua, como les dije hace un momento, ¿no? Y justo a las 6:30, 7 va a venir con movilidad un pariente y nos vamos a conseguir agua por otra zona. Muchos de ustedes deben tener el mismo problema, ¿no? Bien, vayan marcando su asistencia en el link, ¿sí? Vayan marcando.